Muchachos, muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión del 4 de abril del 2025. Les habla Edwin Zavala, el instructor de la competencia Promover. Bienvenida a la compañera Mayerly, Viviana y Angie. Eh, Bienvenidas chicas a esta sesión. El día de hoy pues ya digamos que con la el material de formación que orientaremos el día de hoy, estaremos culminando lo que tiene que ver con la competencia promover, al menos de esta fase. Entonces, pues bienvenidas a esta sesión del 4 de abril del año 2024-25, aprendices de la ficha de desarrollo de medios gráficos visuales 2834-619. Bueno, entonces en este momento voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean cuáles son las, digamos, actividades que vamos a orientar el día de hoy y particularmente cuáles van a ser las evidencias que ustedes van a tener que desarrollar para dar cumplimiento a estas actividades. Nos encontramos aquí en el anuncio que yo publiqué el día miércoles, en donde vamos a explicar las evidencias relacionadas con reconocer los hechos históricos más representativos en la historia de Colombia, que están enmarcados por la violencia y los acuerdos de paz. Y vamos a hablar de estrategias de negociación frente al conflicto colombiano, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales y las experiencias de otros acuerdos. Eh, Como ustedes pueden observar, pues esta ya es una temática nueva, ¿sí? Una temática que, aunque está relacionada un poco con las temáticas que veníamos abordando en las anteriores sesiones, que tenían que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues también estaba eh, brindar a las sociedades, generar culturas de paz, ¿no? Y pues para las personas que estamos aquí presentes, para ninguno es un secreto que nuestro país, pues siempre se ha visto inmerso en situaciones de conflicto. Eh, Últimamente, pues esas situaciones de conflicto han empezado a tener nuevamente como mucha incidencia en algunas regiones del país. Y pues digamos que el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con el material de formación Historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues bienvenidas a este espacio, a Angie, a Mayerly y a Viviana. Esperemos a ver si de pronto algunos compañeros de ustedes se conectan. De lo contrario, pues tendrán que revisar la grabación y pues desarrollar la evidencia. ¿Listo? Entonces, voy aquí nuevamente a mi material de formación. Vamos a hablar sobre un material de formación que nos trae nuestra plataforma Sayuna y que tiene que ver con esa evidencia de aprendizaje que ustedes van a desarrollar sobre reconocer los hechos históricos más representativos en la historia de Colombia que están enmarcados por la violencia y los acuerdos de paz. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta ahí todos me están escuchando, están viendo mi pantalla. Eh, ¿Me confirman, por favor? Así sea con una redacción. Sí, profe, sí se escucha y sí estamos viendo la presentación. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, chicas, en ese orden de ideas, yo voy aquí a ampliar un poquito mi pantalla relacionada con el nuevo tema que vamos a abordar. ¿Listo? Este tema, pues, tiene que ver con un tema transversal y lo vamos a llamar ser agente de cambio. Eh, Ser agente de cambio a partir de la temática de la historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia, que es lo que pues, nos trae nuestro material de formación el día de hoy. ¿Listo? Entonces permítame un segundito y yo le doy aquí agregar, aceptar a algún compañero que está pidiendo acceso. Listo. Bien. Entonces, bueno, buenas noches Andrés. Bienvenido a esta sesión del 4 de abril. Estaba comentando a tus compañeras que esta pues es la última temática que vamos a ver de la competencia promover.
relacionada con el concepto ser agente de cambio. Lo que nos dice nuestra guía de aprendizaje es que vamos a abordar un tema eh, que pues genera cierta sensibilidad en las personas y tiene que ver con la historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia. ¿Listo? Entonces, bueno, Buenas noches, profe. buenas noches, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, profe. Listo, bien. Bueno, entonces dándole continuidad aquí a nuestro material de formación, entonces como les comentaba a ustedes, el tema de hoy está relacionado pues con la historia de nuestro país y particularmente con esos hechos históricos que también pues han marcado o esos hechos violentos que han marcado desafortunadamente la historia de nuestro país. Para hablar de este concepto, pues es necesario hablar desde el contexto social y político y pues hablando un poco de la historia de nuestro país, pues y específicamente de esos momentos o de esos hechos violentos que han marcado nuestra historia, pues es necesario conversar y irnos un poco hacia la historia de esos conflictos. ¿Listo? Entonces, pues realmente el conflicto armado en Colombia tiene unas raíces muy profundas que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años 60. Proviene de la violencia que caracterizó las relaciones entre los liberales y los conservadores en el siglo XIX hasta la época del Frente Nacional en 1958 y hasta el 1978. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente digamos que los hechos violentos en nuestro país no iniciaron con las guerrillas que siguen vigentes en la actualidad, como lo es el ELN, las FARC, sino que realmente aquí hay una historia de conflicto que si ustedes pueden observar y si ustedes han escuchado también las historias de los abuelos o de esas personas que tienen un poco más de años en nuestros contextos familiares, pues ellos hablan también que digamos que estos conflictos vienen desde el siglo pasado, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, la política al servicio de los intereses de la élite en ese momento, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de la oposición explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros en los años 70, 60 y 70. Entre ellos, lo que ustedes conocen hoy como las disidencias de las FARC, que pues también se forjaron en ese momento en los años 60, ¿cierto? Que pues eran denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional en ese momento, pues que también se crearon en medio de esas, por decirlo así, de esas necesidades que no eran cubiertas por los gobiernos de ese momento, ¿sí? Sin embargo, para todos es clarísimo que todas estas organizaciones pues perdieron sus objetivos, ¿cierto? Pues han llegado a conformar ya estructuras criminales que se dedican a otro tipo de situaciones. Entonces, estas dos, digamos que grupos al margen de la ley, nacieron en el año 1964 y en la actualidad, pues digamos que ya aparecen nuevos, digamos que nuevas personas que hacen parte de estos grupos y que ahora pues los denominan disidencias, ¿cierto? La violencia se agravó a principios de los años 80 cuando surgen los grupos paramilitares y especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia para llevar a cabo la lucha contra insurgente. En este contexto de violencia hay que añadir que el fenómeno de la producción y exportación de drogas ilícitas y el surgimiento de nuevas estructuras vinculadas al narcotráfico, pues han hecho que estos conflictos se vuelvan mucho más complejos, ¿no? Y que la población civil pues es la que resulta siendo la víctima, casi que en todos los escenarios, ¿cierto? Aquí ustedes pueden observar en mi pantalla y la idea es que ustedes revisen este material, pues en la medida en que ustedes le den clic a la fecha, a la flecha que aparece aquí, pues ustedes van a poder encontrar como una línea del tiempo en donde están las diferentes fechas y los diferentes hechos históricos que han marcado pues la historia de nuestro país,
¿sí? Y si yo, por ejemplo, le doy clic aquí donde dice Patria Boba, entonces pues me va a surgir o me va a generar la definición de lo a que se refiere este concepto de patria boba, que se conoce como el periodo histórico en Colombia comprendido entre las declaraciones de la independencia en 1810 y la entrada a Santa Fe de Bogotá de los realistas durante la Reconquista Española. Este periodo fue caracterizado por la inestabilidad política y varias guerras regionales y civiles en una nación en formación. ¿Sí? Aquí ustedes en este material de formación pues van a poder encontrar los diferentes momentos históricos que han marcado a nuestro país, a nuestra nación. Por ejemplo, y es un poco para que ustedes se den cuenta que el conflicto armado realmente no surgió a partir de esas guerrillas que en la actualidad siguen vigentes, sino que viene de mucho más atrás. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver acá, en el siglo XIX se presentaban estas situaciones, Guerra de los Supremos, la Guerra de los Mil Días, ¿sí? Que ustedes pueden entender aquí y ver un poco más el contexto de qué fue lo que pasó en ese momento, en los años 1898 e iniciando el año 1900, ¿sí? Que fue una guerra civil en Colombia, de Colombia disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. ¿Mm? En un principio entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional, en cabeza en este caso del presidente Manuel Antonio San Clemente, quien fue derrotado pues el 31 de julio de 1900. Acercándonos más a esos hechos históricos que han marcado nuestro país, pues ya podemos ver, por ejemplo, aquí algo que muchas veces lo han visto ustedes desde la misma formación en los colegios, el llamado Bogotazo, ¿cierto? En el año 1948, que también pues fue uno de los hechos que marcaron a nuestro país. Y aquí, por ejemplo, en vez de aparecer un texto, lo que nos aparece es un video. Voy a proyectarlo como para que ustedes puedan entrar con más detalle y ver cada uno de estos hechos históricos que además les van a servir para construir su evidencia que tenemos para, esta, para estas actividades de aprendizaje. Entonces vamos a ver este videito un momentico y ya continuamos. ¿Listo? Vamos a verlo, muchachos. Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es respetado. Profe, hola, no sé si solo soy yo, pero no escucho. ¿No están escuchando el Aquí, video? sí, yo sí escucho, profe. ¿Sí? Yo también. Sí. Ok. Que, Mayerly, ¿solo tú no estás escuchando? Sí, voy a volver a entrar a la llamada a ver si de pronto pasa algo con mi computador. Listo, dale. Voy a volver a proyectar. Si quieres, salte y vuelves, ingresas y ya proyecto nuevamente el video. ¿Listo? Vamos a darle un espacio a la compañera Mayerly para que ella pueda también visualizar el video. ¿Listo? Sí. Listo, Mayerly. Entonces lo voy a volver a proyectar a ver si lo puedes escuchar. ¿Listo? Bien. Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es respetado.
a la cárcel, a la cárcel. Bueno, realmente pues era un video muy cortico, el que quería pues un poco plasmar aquí para que ustedes vieran uno de esos hechos históricos que también han marcado pues la historia de nuestro país. Eso no quiere decir que de pronto ese hecho histórico o ese evento eh, sucedido en la ciudad de Bogotá sea uno de los más relevantes o de los que más impacto han tenido en nuestra historia colombiana, sino que pues también hace parte de esa historia que ha marcado pues cada uno de esos momentos en nuestro país, ¿cierto? Aquí ustedes pueden observar también otros de esos hechos históricos de violencia o de conflicto que pues que han marcado esa historia, y es particularmente en el año 1958 el Frente Nacional, que fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores vigente en Colombia entre el año 1958 y el año 1974. Este pues también aparece como uno de los hechos que han marcado nuestro país. Tenemos aquí el nacimiento de la ANAPO, ¿sí? Que era la Alianza Nacional Popular, que también fue uno de los hechos históricos, pues porque digamos que fue un partido político colombiano fundado eh, como movimiento en el año 1961 por Gustavo Rojas Pinilla y desapareció en el 98, y varios de sus dirigentes y militares formaban parte hoy de los partidos de izquierda, el Polo Democrático Alternativo o movimientos progresistas. ¿Listo? Aquí ustedes pueden observar cómo en ese año o en esos años del 1964 y 1965 es cuando ya se conforman estas dos grupos al margen de la ley, que en ningún momento quiero que ustedes perciban que aquí hay una posición política ni nada de eso, sino que realmente pues estamos haciendo un recorrido y un recuento por esas cosas o por esos hechos o esos eventos que han marcado la historia de nuestro país. Quiero que ustedes entiendan que nosotros desde la academia realmente no tenemos ninguna posición política, somos lo suficientemente imparciales y aquí no estamos hablando ni de izquierda ni de derecha, estamos realmente haciendo un recuento de nuestra historia colombiana y de cómo estos eventos han marcado a nuestro país. ¿Listo? En eso quiero pues dejar como claridad porque no quiero que de pronto se malinterpreten algunos comentarios. ¿Listo? Permítanme en un momentico, chicos, yo conecto aquí mi equipo, que puede que nos presente alguna falla y no quiero desconectarme. Denme un segundito. Listo. Bien, muchachos, de esto que les estoy comentando, yo sé que hay personas de diferentes regiones del país, y pues ya digamos que lo vamos a hacer un poquito más conversado y es eh, cada uno de estos hechos que han marcado la historia de nuestro país, eh, como ustedes los pueden ver acá. El fraude de las elecciones en el año 1970, el fin del Frente Nacional en el 74, la aparición del narcotráfico en nuestro país, que también han sido
situaciones muy complejas y que han marcado la historia de nuestro país. Me gustaría preguntarles a los que estamos aquí presentes, eh, ¿de qué manera ustedes creen que estas situaciones de violencia pues han impactado en sus vidas? ¿Sí? Yo sé que de pronto no a todas las personas les ha tocado vivir esas situaciones de violencia de manera directa, pero de manera indirecta todos hemos estado inmersos en esas situaciones, ¿sí? A veces solo al ver las noticias, al ver cada una de estas situaciones que se presentan en nuestro país, pues nos involucran de manera indirecta. Entonces les quisiera preguntar, ya que estamos aquí, algunas personas, ¿de qué manera ustedes consideran que estas situaciones de violencia pues han de pronto impactado en sus vidas personales? Los escucho. Angie, Mayerly, Profe, Andrés, te escucho. pues, profe, en esos eventos pues tan antiguos que se están relatando ahí, hasta donde llama el 85, pues uno se veía pues impactado por lo que le pasaba a nuestros abuelos, que era de pronto el desplazamiento de esos lugares donde ellos eran zonas rurales, se tenían que desplazar pues, por esa violencia que se estaba viviendo. Y de pronto ya cuando llegaban a las ciudades pues no tenían ese mismo acceso o oportunidades de acceder a unos buenos beneficios, unos buenos trabajos para poder sustentar la familia. Entonces de pronto se veía ese desplazamiento a las zonas o a las cabeceras municipales y se causaba ese impacto a esas familias de nuestros padres y nuestros abuelos. De pronto eso nos podría haber impactado. Y ya pues Ujú. en la actualidad, pues ya dependiendo mi profesión, en mi profesión es una profesión que va directamente relacionada con el conflicto y ya Sí. ahí, pues la profesión me exige estar apartado de mi familia, sacrificarme un poco por esos ideales de la democracia y eso. Y ya de pronto lecciones que uno ha tenido por el accionar directo de estas organizaciones narcoterroristas. Pero eso es más o menos lo que me podría impactar ese conflicto o esas acciones que han venido ocurriendo en el trasegar del tiempo, profe. Ok, Andrés, muchísimas gracias por tu aporte, ¿no? Eh, claro, como tú lo acabas de decir, de pronto en esas épocas en las que de pronto no estábamos, digamos que no éramos como tan conscientes de las situaciones, podíamos ver el impacto más en nuestros abuelos que nos contaban historias o de pronto en otras personas que de pronto sí habían vivido esa violencia de una manera directa, ¿no? Pero como tú lo acabas de decir, de pronto ya en los ámbitos profesionales en los que cada uno se desempeña, pues obviamente digamos que algunos más que otros pues tienen mucha relación con estos contextos y con estos hechos que han marcado la historia de nuestro país. Eh, Como ustedes pueden ver, pues digamos que cada uno de estos escenarios pues han traído consigo muchas víctimas, muchas muertes, muchas situaciones en donde la violencia ha sido como el protagonista de cada una de estas situaciones y pues digamos que lo que se busca un poco en estos escenarios académicos es primero pues que las personas conozcan el contexto, conozcan la historia, pero asimismo que seamos conscientes que nosotros también somos agentes de cambio. ¿Sí? Desde nuestras cosas más simples, desde nuestros comportamientos muy particulares, nosotros también nos convertimos en agentes de cambio. ¿Listo? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, eh, otro de esos hechos históricos que fue en 1980, la bonanza del narcotráfico, ahí no me voy a detener mucho, la toma del Palacio de Justicia, la muerte de Galán, la desmovilización del M-19, la muerte de Pablo Escobar, la masacre de Mipiripán, que también es una de las cosas que marcaron mucho a nuestro país. Y pues digamos que aquí en adelante pues ya vienen
dos momentos también históricos en nuestro país, y es que en el año 2011 pues viene la infiltración por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país a estos grupos al margen de la ley, que lo que hicieron pues fue también ayudar a desestructurar un poco esas organizaciones que estaban conformadas con algunos personajes que pues también eran personas que tenían unas ideologías muy radicales, ¿no? Y que eso ha sido lo que ha también impactado en nuestro país. Y en el año 2017, pues que también es un hecho histórico, a pesar de que de pronto no todas las personas o no todos los colombianos lo perciben de la misma forma, pero pues los diálogos y las negociaciones de paz que se dan en el año 2017, en cabeza pues de en ese momento el expresidente Santos, pues los delegados del gobierno de la República de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en acompañamiento de algunos países latinoamericanos como Chile, Venezuela, Noruega y Cuba, pues son garantes del proceso y logran llegar a un acuerdo de paz para, de alguna manera en ese momento era darle fin a la guerra, a una guerra de más de 50 años, ¿no? Recuerden que nuestros grupos al margen de la ley son guerrillas muy antiguas, ¿no? Y que, digamos, en la historia del mundo, pues tienen un impacto porque son guerrillas que se han mantenido muchas décadas en nuestras, pues digamos que en nuestra historia, ¿sí? Eso, digamos que en ese momento se hablaba de lograr unos acuerdos de paz, situaciones pues que, que, que no se han logrado realmente llegar a esos acuerdos porque a partir de esa situación pues también han crecido nuevos grupos al margen de la ley que han tomado como la iniciativa de continuar con este tema del narcotráfico y demás. ¿Listo? Pero ese pues no ha sido el único acuerdo de paz al que se ha llegado, sino que los acuerdos de paz en Colombia entre el Estado y las guerrillas se han, digamos, presentado en varias experiencias, ¿no? O esos pactos de paz dando lugar a los esfuerzos hacia la construcción de la paz, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta de lo que hablábamos hace unas semanitas, de los objetivos de desarrollo sostenible, pues tenían que ver con este aspecto, ¿no? Y es que uno de los objetivos de desarrollo sostenible es fomentar las culturas de paz, buscar erradicar todo tipo de violencia en el mundo. Esto pues no es una tarea tan fácil, pero pues es uno, digamos, de esos objetivos que también se están planteando las diferentes naciones que habitan, pues que somos habitantes de este planeta. ¿Listo? Una de esas negociaciones, pues fue, por ejemplo, la negociación y pacto político entre el gobierno y en ese momento el M-19, la negociación y el acuerdo de paz que se llegó con el gobierno y el EPL, que el EPL pues era una organización guerrillera de izquierda fundada en el año 67 y la cual basaba sus principios o ideologías en el marxismo o el lenicismo. ¿Listo? Entonces, digamos que este también fue uno de los acuerdos a los que se llegó entre el gobierno y esa guerrilla. La negociación y el acuerdo entre el gobierno y el PRT, que ese pues era un partido político de 1982, en donde también surgió de la facción marxista y leninista, eh, y que pues digamos que también se logró llegar a un acuerdo o una negociación. Negociaciones y acuerdos de paz entre el gobierno y Quintín Lame, ¿sí? Una guerrilla indígena que pues estaba en el año 1984 y su desmovilización en el año 1991, gracias a estos acuerdos de paz que digamos que se han gestado durante la historia de nuestro país. La negociación y el acuerdo de paz con la CRS, que era un movimiento político que surgió después de la ruptura dentro del ELN, ¿sí? Y que pues también esto pues se da, digamos que como una de las acciones que toma el gobierno para mitigar un poco estos conflictos que se daban en ese momento. ¿Listo? Y aquí por último pues tenemos la negociación y el acuerdo de paz entre el gobierno y la llamada FARC,
¿cierto? Que pues es un acuerdo de paz en el que todavía existen pues muchas cosas por mejorar, en las que todavía digamos que aunque existen escepticismos, pues digamos que sí se han logrado avances y pues digamos que esto ha impactado también a la historia de nuestro país. ¿Listo? Entonces acá ustedes pueden ver de pronto esa última negociación que se estaba gestando entre el gobierno y el ELN. No hablo del gobierno actual, realmente ha sido desde diferentes gobiernos que han estado gestando como estos acuerdos, pero pues que en algunos momentos no se logran o no llegan a su feliz término, y esto hace pues que obviamente los escenarios de conflicto armado sigan siendo una de las problemáticas más fuertes que tiene nuestro país, ¿sí? Entonces, digamos que con este espacio de formación en ningún momento se quiere, como les decía hace un momento, en ningún momento se quiere implantar una ideología, en ningún momento estamos hablando de política, estamos hablando de la historia de nuestro país y de cómo esos hechos históricos pues han marcado también o han impactado las personas, los colombianos, las familias colombianas y obviamente algunas regiones más que otras. Pero pues digamos que de eso se trata. Aquí quiero mostrarles un video que habla sobre la fundamentación de los acuerdos de paz, y esto pues que digamos hace parte también de eso que se ha gestado en estos últimos años para buscar gestionar culturas de paz, ¿sí? Como uno de los objetivos que tiene no solamente Colombia, sino las diferentes naciones del mundo. ¿Listo? Entonces vamos a ver a qué se refieren esos acuerdos de paz y digamos que por qué es importante conocer del tema, ¿vale? Entonces vamos a escuchar esto, muchachos. Competencias para la paz territorial. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012, en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema, las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera,
que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé, es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento. La implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. Bien, muchachos, entonces, como ustedes pudieron observar en el video, pues digamos que cuando hablamos de fundamentación de los acuerdos de paz, pues no solamente implica que sea el gobierno el que tiene que, pues, que desarrollar ciertas acciones, sino que nosotros también como ciudadanos, pues hacemos parte de eso, ¿no? Y yo pienso que una de las cosas más importantes que mencionaban aquí en el audiovisual es recuperar la confianza. Sí, recuperar la confianza no es algo que para nosotros los colombianos haya sido muy fácil, pero es nuestro deber, sí, es nuestra, digamos, como nuestro aporte que tenemos que hacer también para generar cambios. No podemos seguir estando tan escépticos de ciertas cosas, a pesar de que a veces las cosas de pronto no se logren de la mejor manera o como se tenían pensadas, pero pienso yo que parte de las cosas que nosotros tenemos que hacer como colombianos para construir esa Colombia de paz que tanto anhelamos, pues implica eso, implica recobrar la confianza, implica dejar de ser en muchos escenarios parte de la corrupción, porque no necesariamente tenemos que estar en un puesto gubernamental para ser corruptos, sino que muchas veces cuando nos vemos inmersos en situaciones muy pequeñas, pero que implican corrupción, a veces tendemos a asumir ciertas actitudes o ciertos comportamientos que lo que hacen es eso, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, de pronto nos ponen alguna sanción de tránsito o este tipo de cosas, a veces tendemos a querer asumir actitudes que no favorecen a esa transparencia. ¿Listo? Entonces,
Pues muchachos, digamos que un poco lo que queríamos hablar el día de hoy es sobre esa importancia de la cultura de paz, ¿sí? La resolución de conflictos y de la negociación, que hace parte también, digamos, de esa construcción o de esas cosas o de esos aspectos que nosotros también tenemos que reflexionar, ¿sí? Porque la resolución de conflictos no necesariamente va a gran escala a resolver un conflicto armado, sino muchas veces a resolver nuestras propias dinámicas sociales, ¿sí? Después, digamos que, y aquí voy a continuar con nuestro material, después del proceso de paz realizado en Colombia, con el grupo de las FARC y el proceso del posconflicto por el cual atraviesa nuestro país, es pertinente hablar acerca del acceso a la justicia que se debe garantizar a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta la deficiencia de la justicia tradicional por el gran número de conflictos o desacuerdos que se presentan diariamente en los juzgados. Como solución, se ha venido desarrollando una nueva opción en la que las personas tienen la facultad de resolver sus disputas a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y aquí, a continuación, pues se muestran algunas características de esos mecanismos autocompositivos. ¿Listo? ¿Cuáles son esos mecanismos autocompositivos? Son aquellos a los cuales las partes acuden por voluntad propia cuando se encuentran frente a una disputa y son aquellas mismas quienes toman la decisión de arreglarlo a, o de buscar acuerdos al que quieren llegar. ¿Listo? Entonces está la transición, la mediación, la amigable composición y la conciliación, ¿cierto? Estos son algunos de esos mecanismos que han surgido también como formas de solucionar conflictos entre los ciudadanos, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de una cultura de paz y no necesariamente una cultura de paz tiene que involucrar situaciones que impliquen las armas, sino que muchas veces tenemos conflictos en nuestra sociedad, conflictos que pueden darse, digamos, o que pueden llevarse a una resolución pacífica de estos mismos y que muchas veces son las mismas personas o ciudadanos que toman estas decisiones. Entonces, por ejemplo, la mediación, como su nombre lo indica, busca llegar a un punto medio entre las partes que se encuentran en una disputa, en la cual un tercero imparcial llamado mediador los asiste y facilita la comunicación entre las partes, para que éstas como protagonistas tomen una decisión que logre satisfacer las necesidades de ambos por medio del diálogo. Un punto importante a tener en cuenta acerca de este mecanismo es que este carece de efectos jurídicos para las partes. Su cumplimiento se deriva únicamente de la voluntad que se tenga para cumplir lo pactado. Para que la mediación genere efectos jurídicos, debe ser llevada ante una notaría o un centro de conciliación. ¿Listo? Es uno de esos mecanismos que han funcionado. Y voy a leer el de la conciliación, que pues difiere un poquito de la mediación, aunque comparten ciertas cosas, pero sí hay unas diferencias. Este mecanismo de solución de conflictos por excelencia y actualmente el más utilizado por la sociedad colombiana, en el que las partes que tienen una disputa asisten a un tercero imparcial, designado ya sea por las partes o por la legislación colombiana, la cual guía, asiste y propone distintas soluciones a las partes, pero son estas quienes toman la decisión final, pues el conciliador no puede imponerlas. Si las partes logran llegar a un acuerdo, el conciliador lo debe aprobar y estas se encuentran en la obligación de cumplirlo, ya que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Sí? Entonces digamos que estos son algunos de los mecanismos, ¿cierto? Autocompositivos que también pues han surgido como formas de enseñarle a los ciudadanos a solucionar ciertos conflictos sin necesidad de llegar a escenarios de violencia. ¿Listo? Y están los mecanismos heterocompositivos. ¿Listo? Acá es donde está el arbitraje, los jueces de paz y demás. ¿Cierto? ¿Qué son los jueces de paz? Pues el Congreso les dio vida a los jueces de paz mediante la ley de 1900, del 40, de ley
479 de 1999, en donde un juez de paz, pues digamos que tiene las funciones, ¿sí?, de ser gestores de convivencia, resuelven de manera rápida y eficaz los conflictos de la comunidad, son pedagogos en la prevención de conflictos, ¿sí?, tratan también de llevar a cabo situaciones para prevenir y resolver conflictos cuando ocurren y también pues hacer seguimiento a estas situaciones y desarrollar actividades de acompañamiento a problemáticas de las personas para que no suban de nivel. ¿Listo? Entonces estas son algunas de las características y demás. ¿Vale? ¿A qué se refiere una cultura de paz? Primero, promover, digamos que cuáles son mejor o qué pasa a partir de la declaración y el programa de acción de cultura de paz. Pues digamos que hay unos pasos puntuales. Es promover una cultura de paz por medio de la educación, y por eso hoy estamos hablando de conflictos, de violencia, de cultura de paz aquí en un escenario formativo, en un escenario en donde de pronto ustedes dicen, bueno, pero ¿y eso para qué me va a servir a mi profesión? Pues más que para su profesión, es para su vida como ciudadano, inmerso en una sociedad colombiana que ha estado pues mediada por el conflicto, y que si nosotros no asumimos una posición objetiva frente al rol que nosotros tenemos, pues es difícil que realmente nuestra sociedad colombiana llegue a poder lograr esa cultura de paz tan anhelada. ¿Listo? Entonces, pues esta cultura de paz lo que busca es promover el desarrollo económico, social y sostenible, promover el respeto de todos los derechos humanos, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, promover la participación democrática, promover la comprensión y la tolerancia y la solidaridad, apoyar la comunicación participativa y libre de circulación de información y conocimientos, y promover la paz y la seguridad internacional. Eso es lo que busca el concepto de cultura de paz a partir de la declaración y el programa de acción que se da en este momento, como les decía, a partir de esta norma. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, voy a pasarme aquí a nuestra guía de aprendizaje, que es lo que pues obviamente ustedes deben tener presentes mm, para poder desarrollar la evidencia. Entonces voy a pasarme rápidamente aquí a nuestra guía de aprendizaje, en la cual ustedes pues van a desarrollar lo siguiente. Entonces dice, para que ustedes desarrollen esta evidencia o esta actividad de aprendizaje se llamaba reconocer los hechos históricos más representativos en Colombia que están marcados por la violencia y los acuerdos de paz. Y aquí la evidencia que ustedes van a desarrollar es un mapa mental sobre los hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Para desarrollar esta evidencia, nos dice la guía, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo Ser Agente de Cambio, que pues es el material que yo les estuve proyectando durante toda la sesión. Esta actividad consiste en un mapa mental reflexivo sobre los principales hitos del conflicto armado en Colombia. El objetivo es reconocer los hechos históricos más representativos de Colombia que están marcados por la violencia y los acuerdos de paz. Y a continuación se describen las acciones que ustedes deben tener en cuenta para desarrollar ese mapa mental. Lo primero es que pues van a hacer un mapa mental que van a elaborar y que lo van a guardar en un documento PDF sobre pues los hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. ¿Listo? ¿Para cuándo vamos a subir esto? Pues vamos a tener para el próximo jueves 10 de abril. ¿Listo? Ese es el tiempo que ustedes van a tener destinado para desarrollar esta actividad. Y la segunda actividad que vamos a desarrollar, pues es un documento colaborativo, ¿cierto? Que tiene que ver con la solución de un caso. ¿Listo? Ese documento o esa solución de ese caso, ustedes lo van a poder encontrar dentro de la evidencia. ¿Listo? La evidencia se llama documento colaborativo y solución de caso. Yo ya les voy a compartir la guía de esa solución de caso para que ustedes la revisen y la puedan presentar. ¿Listo? Tiene que ver con cómo usted hace un comparativo
entre el conflicto armado en nuestro país y ese conflicto armado que se ha dado en Sudáfrica. ¿Listo? Entonces, tiene que ver como con un comparativo que ustedes van a desarrollar entre estos dos conflictos armados y los acuerdos de paz que se han dado en las dos naciones. ¿Listo? Ese documento también ustedes van a tener que entregarlo en un documento PDF, ¿sí? Yo les voy a compartir por WhatsApp la guía de ese documento de solución de caso para que ustedes puedan conocer un poco con más detalles en qué consiste y pues obviamente la fecha de entrega de ese documento también va a ser para el 10 de abril. ¿Listo, muchachos? Entonces no sé si hasta ahí tengamos dudas, inquietudes, preguntas frente a lo que les acabo de comentar. Los escucho. No, profe, con respecto a las dos evidencias no tengo pregunta alguna. Ok, ok. Listo, Andrés. No sé si de pronto Angie, Mayerly, Viviana tengan alguna inquietud. Todo claro, profe, por el momento. Ok, listo chicos, entonces pues la idea es que yo les comparto, apenas finalice esta sesión, les comparto la guía del documento solución del caso vía WhatsApp y vamos a tener pues hasta el 10 de abril para que ustedes suban esas dos evidencias. ¿Listo? No sé si tienen dudas frente a las a las evaluaciones de las otras evidencias que hemos realizado. Profe, con respecto a eso, a mí falta que me califique uno el diagrama. El diagrama, listo, Sí, antes, no te Sí, preocupes. profe, también te iba a mencionar eso. Creo que el diagrama es el que me hace falta de calificar. Listo, no se preocupen que yo ya me estoy poniendo al día con todas las evaluaciones y eso queda calificado entre el día de hoy y el día de mañana. ¿Listo? Profe, también te iba a mencionar que tú nos habilitaste unos foros de la fase 2 y esos tampoco aún los has calificado. De la fase 2, ¿tú me recuerdas cuáles son? Ay, en este momento no sé si la plataforma está caída o es mi internet. Bueno, Pero escríbeme, si quieres, yo le envío un mensaje de cuáles son. sí, escríbeme al WhatsApp y yo los evalúo. ¿Listo? Dale, gracias. Listo. Entonces, Son señora. que los foros son los de características del trabajo Ok, y el convenio colectivo del trabajo. listo, listo. Ya me pongo a revisar eso y los evaluamos de una vez. ¿Listo, muchachos? Entonces, igual de todas maneras, si me puedes escribir al WhatsApp con los dos foros que son, pues lo voy a tener más presente. Pero la idea, muchachos, es que ya con esto pues finalizamos al menos la competencia a promover de esta fase y seguramente más adelante nos volveremos a encontrar, pero pues ya con estas dos últimas evidencias cerraríamos nuestra competencia a promover de esta fase. ¿Listo, muchachos? muchas Listo, gracias, profe. profe. Bueno, Muchas gracias. gracias. Tengo una pregunta. Señora, te escucho. Es que hubo, eh, en el año pasado nosotros enviamos un documento por correo, Viviana y yo, y pues no sé si el profesor ya no la calificó, todavía no se ha calificado. Cuál es Es ese un mapa documento? mental. Permíteme un segundo, yo anoto. ¿Cuál es ese documento? Ustedes ya me habían comentado sobre eso. Sí, señor, pero en plataforma no me sale que estuviera calificada o Ah, que no se calificó. sí, señora, ustedes ya me habían comentado, permítanme y yo les digo porque ustedes ya me habían comentado de eso. Viviana y Es Angie, un mapa mental, profe. Viviana y Angie, tun, 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 tun. El mapa mental sobre, estábamos viendo características del trabajo en el contexto local, no, esos son los foros, ¿cierto? Sí, señor, esos son los foros. El mapa mental El es de mapa, violación de mapa derechos mental sobre la violación de los derechos del trabajo. Listo. del trabajo. Entonces permítanme y yo anoto acá y apenas yo mañana los califique, les escribo al WhatsApp del grupo. ¿Listo, chicas? Ah, listo, señor. Vale, profe, gracias. Listo.
Listo. Listo, gracias. Entonces, bueno, muchachos, a todos ustedes muchas gracias por su asistencia y que pasen un feliz descanso. Que estén muy bien, chicos. Igualmente. Bueno, Hasta Gracias, luego. profe. Feliz noche. bueno, hasta luego Andrés, Mayerly, Viviana y Angie. Que pasen una feliz noche.